Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan Tobón y hoy voy a intentar explicarles qué es y cómo se usa el verbo to be desde cero. Listo, tenemos que partir de la idea de que el verbo to be significa en español ser o estar, pero la mayoría de personas se confunden porque tratan de buscar en las frases literalmente que digan ser o estar, pero la verdad es que en las frases las podemos encontrar de la siguiente manera. Puede decir soy, estoy, eres, estás, son, están, es, está, somos y estamos. Entonces necesito que les quede muy claro que todas estas palabras significan ser o estar, y en inglés el verbo to be. Teniendo ya esto claro, debemos entender que el verbo to be en inglés lo vamos a dividir en tres palabras o en tres definiciones. La primera es am, la segunda es are y la tercera es is. Am va a significar soy o estoy, are va a significar eres, estás, son, están, somos, estamos, y por último is va a significar es o está. Antes de iniciar a hacer frases con el verbo to be, tenemos que tener dos cosas muy claras. Yo digo que la memoria no siempre es confiable, pero en algunos casos es muy necesaria. Mi sugerencia es, apréndete esto que hay acá. ¿Por qué? Primero porque cuando vamos a hacer una frase en inglés o en español, lo que siempre vamos a necesitar es un sujeto. Un sujeto es la persona que va a realizar la acción. Entonces, dependiendo de estos sujetos que vemos acá, yo voy a escoger cuál de estos voy a usar para crear mi frase. Por ejemplo, tengo acá los sujetos que son I, you, they, we, he, she, and it. Dependiendo de ellos es que yo voy a agarrar uno de estos tres para poder construir mi frase. Por ejemplo, si yo digo yo soy o yo estoy, ya sé que este es el sujeto que voy a utilizar. Lo único que debo hacer es buscar en cuál de estos tres dice soy o estoy. Va a ser el primero. Entonces ya sé que utilizo yo y que debo utilizar este porque el significado es soy o estoy. Entonces, si se fijan en esta parte de acá, tenemos cómo construir frases afirmativas con el verbo to be. Y la estructura para construir una frase afirmativa con el verbo to be nos dice que lo primero que debo tener es un sujeto, y lo vemos acá. El sujeto soy yo. Lo siguiente que yo necesito es el verbo to be, que es soy. Y por último yo necesito un complemento, que en este caso sería alto. Lo único que yo tengo que hacer es identificar el sujeto que necesito en esta frase, y ese sería yo. Luego yo tengo que saber cuál de estos tres voy a utilizar, y como ya sabemos que soy significa este, entonces yo voy a poner am. Y por último tendría que colocar el complemento, que sería alto. Y así lo vamos a repetir en el resto de frases: sujeto, verbo to be y complemento. Entonces, en esta parte nosotros busco cuál de los sujetos significa nosotros y lo coloco. We. Ahora necesito buscar somos. Busco en cuál de los tres está somos y ya sé que debo colocar este de arriba. Y por último copio el complemento, que sería bonitos. Lo mismo hacemos con el último ejemplo. Ubico el sujeto, que sería él, en inglés he. Luego busco es y lo encuentro acá, entonces ya sé que debo colocar este. Y por último hago el complemento, que es fuerte, que sería strong. Entonces, no se les olvide, estructura para crear frases afirmativas en inglés: sujeto, cualquiera de estos, verbo to be,
uno de estos tres de acuerdo al sujeto que esté realizando la acción. Y por último, el complemento, que va a depender del significado de cada frase. Continuando con las frases negativas, vamos a necesitar igualmente todo esto. ¿Listo? Entonces la estructura no va a variar mucho. Voy a necesitar un sujeto, voy a necesitar el verbo to be como en las frases anteriores, pero esta vez voy a necesitar la negación para indicar de que esa frase es negativa. Por último, como en las frases afirmativas, voy a poner el complemento. Entonces, identifico, les sugiero que siempre hagan esto, identifiquen la parte de una oración, cada parte de una oración, para empezar a traducirla y a trabajar con ella. Entonces, identifico mi sujeto, es yo. Identifico el verbo to be. Identifico la negación y por último, identifico el complemento. Si se fijan, en español va a ir primero la negación y luego va a ir el verbo to be. Negación y luego verbo to be. Pero en inglés siempre debemos colocar el verbo to be y luego colocamos la negación para que no se confundan. ¿Listo? Así en español esté primero negación y luego verbo to be, en inglés debemos ponerlo al contrario. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a buscar. Mi sujeto es yo. Ya sabemos que se dice I. Recuerden que va primero el verbo to be, como ya lo ubiqué. Entonces pongo am. Luego seguiría la negación. Y por último pongo el complemento, que sería alto. I am not tall. ¿Listo? Seguimos con la de abajo. Sujeto, verbo to be, negación y complemento. Entonces, ellos, de nuevo me voy a mi lista de sujetos y ubico y digo que ellos, se dice they. Son, vuelvo y lo busco, entonces ya sabemos que es are. La negación, que no la puedo dejar. Y por último pongo el complemento, que sería maestros. They are not teachers. ¿Ok? Y la última, él no es fuerte. Volvemos de nuevo con nuestro sujeto, que es he. Nuestro verbo to be, is. Luego la negación. Y por último nuestro complemento, que sería fuerte. Y de esta manera construiríamos nuestras frases negativas. Por último tenemos las frases interrogativas. En las frases interrogativas vamos a ver un pequeño cambio en cuanto a la estructura. ¿Por qué? Porque vamos a iniciar la frase siempre con el verbo to be. Luego vamos a ubicar el sujeto. Por último, el complemento y finalizamos con el signo de pregunta. Hay que tener algo claro a la hora de elaborar este tipo de frases. En inglés no ponemos el signo de pregunta que abre, simplemente ponemos el que cierra. Entonces, la estructura me dice que debe ir primero el verbo to be, aunque en español va primero el sujeto. Por eso no nos podemos confundir. Entonces, esta frase me dice, yo estoy feliz, hago lo que siempre les recomiendo, ubico el verbo to be, luego ubico el sujeto y por último ubico el complemento. Como sé que el verbo to be debe ir de primero y sé que el verbo to be es estoy, entonces lo ubico al inicio. Am, luego miro en mi lista de sujetos y busco yo. Y por último le pongo el complemento. Y sé que cierro con el signo de pregunta. Hacemos lo mismo acá. Ubico verbo to be, sujeto y complemento. El verbo to be somos nosotros.
Y por último el complemento que es valiente, lo pongo y cierro con el signo de pregunta. Repetimos exactamente lo mismo. Verbo to be, sujeto y complemento. Is he strong? Y así nos quedan nuestras frases. Am I happy? Are we brave? And is he strong? Con esto finalizamos los tres tipos de frases que son afirmativa, negativa e interrogativa. A continuación van a encontrar una serie de frases o de ejercicios prácticos donde la idea es que ustedes traduzcan o lleven todas esas frases que están en español a inglés. Una vez lo hagan, pueden revisar en la cajita de descripción la respuesta y comparar qué cosas acertaron y en cuáles otras deben trabajar para seguir mejorando. Espero que todo esto haya sido de ayuda y de entendimiento para ustedes, y si tienen alguna pregunta o sugerencia la pueden dejar como comentario. Les agradezco mucho y espero que estén muy bien.